Comenzando tu día con Dios. Todos los días, de 9:30 a 10:30 horas. Iglesia Sendas Antiguas. Teléfono 261-519-5489. Buen día, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a leer la palabra del Señor, la lectura que tenemos a diario. Y bueno, hace un ratito oramos por las peticiones, así que hemos cumplido con nuestra labor de orar temprano. Vamos a leer ahí en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo. Estamos en 1 Corintios, capítulo 15, vamos a leer del verso 8, aunque el 8 lo leímos ayer, pero lo vamos a repasar para poder arrancar con la lectura de hoy. Estamos viendo el tema de la resurrección de los muertos. Hemos abordado este tema porque, bueno, es correlativo a lo que venimos viviendo en Corintios, pero también es necesario, hermanos, saber de que dentro de la iglesia hay mucha gente que cree que no hay eternidad, que después de muerto se acaba todo. Y usted va a decir, ¿dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay mucha gente que va a la iglesia, es simpatizante, no son cristianos, no son hijos de Dios, pero sí están yendo. No sé qué día los tocará el Señor para que se arrepientan y puedan ellos tomar esta decisión, ¿no? Porque hay muchos que, bueno, hay muchos por ahí que dicen, bueno, yo voy porque acompaño a mi esposo, acompaño a mi esposa, o porque mi hijo va, o porque me invitaron. Pero no dejan lo del mundo, no dejan el pasado, no dejan de pecar, como dice la palabra del Señor. La Biblia dice que están siempre aprendiendo y nunca aprenden. Y la única manera de saber la verdad, primero, aceptando a Cristo como Salvador. Segundo, convirtiéndonos en una nueva criatura, en el nuevo nacimiento, como dice Juan 3:3. Y tercero, hermanos, haciendo un buen estudio con el sistema gramático histórico. Eso no falla. ¿Me entiende? El Señor permitió que tuviéramos esas herramientas. Así como Dios permite y permitió que existieran los hospitales y que existieran los médicos, los cirujanos, los biólogos, los bioquímicos, los pediatras, los ginecólogos, los cardiólogos y toda esta gente que estudia estas materias, hermanos, por algo estudió, porque muchas veces hemos orado por sanidad en los cuerpos y esa persona ha tenido que ir al médico. Pero ¿sabe qué? Una vez un médico contó que dice que estaba operando a un pastor y el Espíritu Santo, él también era creyente, y dice que él sintió cómo el Espíritu Santo guiaba sus manos para operar a este pastor. Así que muchas veces, hermanos, Dios permite que vayamos a un hospital o a una clínica y padezcamos el dolor y la mano de los cirujanos, porque claro, sería bueno que Dios hiciera el milagro y no tuviéramos que ir nunca al hospital. Nos ahorraríamos dinero, tiempo, dolor de cabezas, no moveríamos a tanta masa de gente. Pero muchas veces Dios permite, hermanos, que uno vaya a aquellos lugares porque Dios tiene propósitos. Me recuerdo hace varios años, escuché un testimonio, cuando recién estaba apareciendo la internet. Me acuerdo que lo vi en internet el testimonio. No existía Facebook, tampoco WhatsApp. Y entonces me recuerdo que había un joven que se le murió la madre de muy pequeño, a los 9 años, su mamá se muere y su papá ya lo había abandonado. Y este jovencito, este niño, empezó a tener mucha bronca con Dios, mucha rabia, aunque él era de la escuela dominical, de la escuela bíblica de la iglesia, y su papá era predicador, y su mamá era una misionera. Entonces se crió con odio, con mucho odio en su corazón, tenía mucha resentimiento, mucha falta de perdón. Y esto lo cuento antes de ir a la palabra, ¿no?
porque todo está relacionado con la eternidad, con la resurrección de los muertos. Y contaba este muchacho que después se hizo doctor, era un doctor pediatra, y él decidió ser doctor y estudiar porque su hermanito también había muerto. Entonces él dijo: el día que yo crezca, quiero ser doctor para salvar la vida de los niños. Y un día dice que ya tenía como casi 50 años y estaba operando a un niñito, y este niño tenía apenas 3 años, casi 4 años, 3 años y medio. Dice que lo tenía en el quirófano, lo estaban operando del corazón a este bebé, a este niño, que el niño ya sabía hablar bien, y dice que mientras operaba, él hablaba y susurraba con su boca y decía: si Dios realmente existiera, no dejaría que yo esté operando a este niño. Esas fueron las palabras de ese doctor. Dice que lo tenía en el quirófano, lo estaban operando del corazón a este niño, que el niño ya sabía hablar bien, y dice que mientras operaba, él hablaba y susurraba con su boca y decía: si Dios realmente existiera, no dejaría que yo esté operando a este niño. Esas fueron las palabras de ese doctor. Y dice que sus enfermeras y la instrumentista y la anestesista que estaba ahí lo miraron y le dijeron: ¿qué estás hablando? Y él dice: no, dice que si realmente Dios existiera, porque Dios no existe. Claro, él se había hecho ateo, porque, hermano, no existe ningún ateo que nazca ateo. La mayoría de la gente atea, dentro de su interior, ellos creen en Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que están enojados con Dios. Entonces quieren que todo el mundo se enoje por lo que a ellos les pasó. Porque perdieron un hijo, perdieron la abuela, la mamá, el papá. Yo me encontré hace muchos años con un amigo en el centro y lo invité a la iglesia porque andaba descarriado, y le digo: arrimate por la iglesia. Ya tiene como 60 años este muchacho. Y me dice: no, yo no quiero saber más nada con la iglesia, no creo más en Dios. Y le digo: ¿pero qué pasó? Le digo: ¿qué te pasó que estás tan rebelde? Tenemos mucha confianza con él. No, me dice, porque mi madre falleció los otros días. Hace un mes falleció mi madre. Y Dios me llevó lo que yo más quería. Entonces le digo: ¿y cuántos años tenía tu mamá? 97 años, me dice. Entonces yo le digo: mirá, dale gracias a Dios que tu mamá murió a los 97. Porque hoy día la gente no llega a los 70, 80 años, le digo. Así que si llega a los 80 años, como dice el Salmo 90:10, que a lo sumo el hombre llegará a los 70 u 80 años al final de los tiempos, le digo: dale gracias a Dios que tu mamá vivió 17 años más de lo que dice la Biblia, le digo. Entonces me dice: sí, pero yo estoy enojado. Le digo: pero no tenés que enojarte con Dios. La muerte es parte de la vida, del sufrimiento que nos ha tocado padecer. Los nacimientos de un niño es maravilloso, pero la muerte es dolorosa. Es como que nos arrancan una parte de nuestra vida. Entonces, hermanos, logré concientizarlo y pudo llegar no a nuestra iglesia, pero a otra, y a congregarse. Entonces, ¿qué pasó? Este testimonio del doctor, hermanos, dice que él estaba operando, y dice que mientras operaba, dijo él dentro de él, dice: si Dios realmente existiera, no dejaría que pasara que yo esté operando a este niño del corazón. Qué vergüenza, dice. ¿A dónde está Dios? Entonces, hermanos, anestesiado y todo, el niño abre los ojos y le dijo: hola, doctor William. No me acuerdo cómo se llamaba, lo vamos a poner William. El Señor me mandó a darle un mensaje. Por eso yo nací. Pero el único propósito que yo tengo acá en la tierra y nací fue para darle este mensaje. Dice el Señor que te arrepientas y me busques, porque si no te vas a perder. Una gran situación te espera más adelante. Prepárate, congrégate, arrepiéntete y búscame. Hermano, era la boca de Dios a través de ese niño, porque la Biblia dice que de la boca de los niños y de los que maman fundó la fortaleza. Los niños, hermanos, cuando son chiquitos, pero la mayoría, hermanos, usted le toma las manitos
y usted ve que en ellos hay nobleza, santidad, verdad, y son los ángeles que Dios nos ha dado en la tierra para que los disfrutemos. Estoy hablando de los niños pequeños, no sé, de 6 años para abajo. Entonces, hermanos, Dios permitió que naciera este niño enfermito para que fuera a parar ese quirófano, y en ese día indicado, en ese momento, en esa fecha, el Señor le hablara al corazón de este médico. Y cuenta la historia, hermano, cuenta el testimonio del mismo doctor, que dice que se largó a llorar y sus lágrimas caían donde estaba operando. Y dice que el niño quedó bien, se recuperó, y al tiempito, hermano, murió de otra enfermedad. No murió por la operación, pero al año, a los meses, falleció este niño. Y este niño ni se acordaba de lo que el Señor había puesto en él. Este niño, el doctor habló con el niño, con los padres eran creyentes, y este niño, hermano, falleció y nunca se acordó de lo que le había dicho al doctor. El Espíritu Santo había tomado la boca de este niño. Así que bueno, hermanos, vamos a pasar a la lectura, ¿no? Dice así el verso 8: y al último de todos, como a un abortivo, me llamó a mí, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Acuérdense que el apóstol Pablo, hermano, perseguía a la iglesia. Dice el 9: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Acuérdense que el apóstol Pablo, hermanos, tenía un grado de humildad muy grande, en extremo. Incluso él llegó a contar historias como en tercera persona, y realmente era él el protagonista. En primera persona lo tendría que haber contado, pero él lo contaba como una tercera persona. Cuando dice: conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, vio cosas maravillosas. Y ahí es cuando aparece ese versículo que dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y él, hermanos, acá en el verso 9 dice: no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Claro, porque él, hermanos, mataba, encarcelaba, arrastraba, perseguía a las personas que seguían el camino. En ese tiempo se le llamaba el camino, o sea, el cristianismo. Entonces, hermanos, vemos aquí a un apóstol Pablo que humildemente dice: no soy digno de ser llamado apóstol. Y el 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Miren, hermanos, si algo somos en esta vida nosotros, los que predicamos y los que anunciamos y los que vivimos, es por la gracia de Dios. Dice, y la palabra gracia, hermanos, no siempre en la Biblia significa lo mismo. No siempre significa lo mismo. ¿Qué es la gracia? La gracia, hermanos, es un regalo inmerecido, como dice Efesios 2:8. Eso es la gracia, pero tiene muchos significados. La gracia de la salvación, el don de la salvación, hermanos, que usted lo puede ver allí en Efesios 2:8, dice que la salvación es por gracia mediante la fe. Esa fe que dice ahí no es la fe como fruto, porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, mansedumbre, fe, templanza. Y tampoco habla como el don, porque la fe también es un don de Dios, que lo vimos en 1 Corintios 12, ni tampoco es la fe natural. La fe que habla ahí, que somos salvos por gracia, mediante la fe, es mediante el Evangelio. Toda persona que quiera ser salva tiene que abrazarse del Evangelio, porque el Evangelio son buenas nuevas. Y también la gracia, hay un ejemplo muy grande de un rey, porque antiguamente, hermanos, usted cuando iba a presentarse delante de un rey, primero el rey lo tenía que llamar, o usted se tenía que anunciar.
Usted no podía llegar y entrar, es como si usted se mete a la casa de gobierno donde está el presidente y quiere pasar por las autoridades. Y antiguamente, hermanos, nadie podía verle el rostro al rey. Mire, esa historia usted la puede encontrar en el libro de Esther, donde Esther, hermano, creo que es Altajerjes, no me recuerdo bien si era Altajerjes, el marido de Esther, y dice que solamente habían 7 o 12 príncipes que le veían el rostro al rey. Así dice la Escritura. Por eso, hermanos, usted cuando lee Isaías capítulo 6 y ve la gloria del cielo, Isaías lo relata, Isaías 6, usted va a ver que en el trono de Dios hay 4 querubines con 6 alas cada uno. 2 de ellos tapan con las 2 alas de los hombros, tapan su rostro y dicen: Santo, Santo, Santo es el Dios omnipotente. 3 veces dicen santo. Por eso nosotros en la iglesia tenemos la costumbre, digo yo, ¿no?, de dar 3 glorias a Dios. En realidad la Biblia dice que toda gloria es para Dios, no solamente 3. Pero se sacó esta doctrina de glorificar a Dios 3 veces por su santidad, porque Dios es 3 veces santo. Y bueno, y las otras alas que salen acá de la columna, de la parte de un poco más arriba de los riñones, aparecen otras alas que tapan el pecho. Y después tiene más abajo las otras alas que abrazan las piernas. Y estos 3 seres, hermanos, se tapan su rostro para no ver el rostro a Dios. Porque la Biblia dice que Dios es invisible para nosotros y es espíritu. Y hay un versículo en la Biblia que dice que nadie ha visto a Dios. Si usted ve a una persona, hermano, por ahí que dice: yo vi a Dios, o sea, al Dios Padre, estoy hablando, ¿no?, al Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, aunque Jesucristo también es Dios, es la misma sustancia, pero si usted ve a alguien que dice que yo vi a Dios y estuve con Él, no viviría para contarlo, ¿me entiende? Antiguamente, cuando bajaba la presencia de Dios en el monte de Sinaí, temblaba este monte y humeaba. Miren, hermanos, pocas veces Dios ha descendido a la tierra, pocas veces. Estoy hablando en su jerarquía, en su máxima expresión. Y siempre que Dios ha visitado la tierra ha temblado, siempre. Hay muchos historiadores, y incluso en la Biblia habla de los terremotos del rey Usías, que fue un terremoto que, según que dicen, que fue casi de 10 grados, como el de Osorno de Chile. Por eso el Señor mandó a su Hijo Jesucristo a nacer de una mujer, y Él caminó con nosotros. Cuando Jesús, hermanos, andaba en la tierra no temblaba, pero sí temblaba el infierno, porque el Señor se manifestaba en el mundo espiritual, ¿me entiende? Entonces, hermanos, antiguamente cuando usted se pronunciaba un rey y usted iba hasta donde estaba su trono, usted le decía: oh rey, disculpe rey, y no lo miraba, ¿ves?, sino que usted entraba humillado. Y usted levantaba su mano y le mostraba la petición. Pero en el mismo libro de Esther, hermanos, Esther se mete a la recámara del rey y su tío Mardoqueo le dice: mira, dice, primero hazte anunciar, no vaya a ser cosa que mueras. Y ella no se hizo anunciar, ella se metió, hermanos, a la recámara, pero primero ayunó 3 días. Y entonces el rey le dice, le extiende el cetro. Eso era gracia, cuando el rey te extendía el cetro y te dejaba vivir y te dejaba estar en su presencia. Eso es el verdadero significado de gracia. Por eso el Señor, hermanos, en esta mañana te extiende su cetro, te extiende su gracia y da el pulgar para arriba. Hay una película muy bonita que es la película Gladiador, que en esta película el protagonista, no me acuerdo el nombre de este protagonista, muy buen actor, el que le dicen el latino, él logra luchar contra sus oponentes
y cuando le da la espalda al rey, el rey le dice, mírame. Entonces él se da vuelta y la gente no quería que lo mataran. Entonces el rey tenía que levantar su pulgar para arriba y lo deja vivir. Él baja, hermanos, a la arena, ahí donde pelean, y le dice, quítate el casco, y ahí descubre que era su general de las fuerzas del rey, ¿me entiende? Que había quedado vivo. Entonces, el hacer el pulgar para arriba es gracia. El Señor a cada uno de nosotros, hermanos, cuando venimos a su cruz a pedirle clemencia, pedirle perdón, el Señor nunca te va a dejar sin esa gracia. Siempre hará su pulgar para arriba y siempre te extenderá ese cetro. No cetro de hierro, sino un cetro de amor. Porque el cetro de hierro es para la era milenaria. Así que bueno, hermanos, y la gracia, hermanos, acá cuando el apóstol Pablo dice, mire, en el verso 10 encontramos 3 veces la palabra gracia, que la estoy encontrando ahora, o sea, no, en este estudio, esta parte de la gracia yo no la tenía en cuenta, pero es bueno repasar. Mire, dice, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia, vuelvo a repetir, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire, hermano, qué tremendo, ¿no? Por eso, hermano, si usted está pasando un momento difícil, un momento de un bajón espiritual, porque ¿quién de nosotros, hermano, no ha pasado un momento de debilidad? Mire, hermano, yo creo que a mí me ha mantenido más el pastorado que otra cosa, porque también en muchos momentos me he sentido débil, me he sentido solo, me he sentido enfermo, me he sentido deprimido, y el Señor es el único que nos puede y nos levanta. A veces no alcanza el amor de tu esposa, de tus hijos, de tus nietos, tampoco el de tu madre, pero sí el amor de Dios es el que nos levanta. Mire, volvemos al estudio. La palabra gracia, un ejemplo, en Efesios 2:8 significa favor de Dios, que es un regalo inmerecido. En 2 Corintios 8:1 aparece la palabra gracia y es dinero. Lo vamos a leer. 2 Corintios 8:1, ahí lo leo. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Acá habla de dinero, hermanos. ¿Me entiende? Acá el apóstol Pablo habla de un dinero que era la ofrenda para los santos, dice el título. ¿Me entiende? Entonces después tenemos en 2 Corintios 8:6, y ahí la gracia no es ni dinero ni favor de Dios, es motivación. Mire, escuche. Dice así, 2 Corintios 8:6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Me entiende? Acá en ese versículo no es ni dinero ni un favor de Dios, es una motivación de dar. Después tenemos, mire, ahí en 2 Corintios 12:9 dice, se lo leo, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Acá la palabra gracia en griego es yadis o jadis, ¿me entiende? No es lo mismo que la palabra gracia, hermanos, en el capítulo 8, donde allí, hermanos, sino que tiene otro significado. Usted fíjese que la palabra es la misma, gracia, 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 pero en el griego cada palabra tiene un significado según el contexto. Mire qué bueno, por eso, hermanos, Dios permitió que el Nuevo Testamento se escribiera en griego. ¿Se acuerda que ayer estuvimos hablando del griego koiné y del griego ptolomaico? El griego koiné era la jerga común, el idioma griego común,
El griego ptolomaico, hermanos, era el griego más jurídico, más profesional. Entonces acá, hermanos, donde le dice el Señor, bástate mi gracia, hermanos, está hablando de un poder y una motivación para aguantar, para pasar el momento, para pasar la lucha. ¿Ve? Así que usted cuando esté pasando momentos difíciles, usted le puede decir al Señor, Señor, tu palabra dice, bástate mi gracia. Usted sabe que a mí me lo dijo el Señor. Yo tenía 22 años y bueno, yo estaba pidiendo el bautismo del Espíritu Santo, lo estaba pidiendo y no llegaba, y llegó el momento que mis brazos cayeron y yo dije, bueno, todo esto es un verso, esto es mentira, estas viejas que hablan en lengua, decía yo, porque yo antes era medio grosero así, ¿no? Y perdónenme la expresión, ¿no? Porque ahora lo puedo contar y estoy vivo, porque el Señor tuvo misericordia, tuvo gracia de mí, Él con su gracia me abrazó y me recuperó, ¿no? Pero me fui a un culto de oración, hermanos, y éramos como 5 o 6 nada más. Y en el culto de oración, hermanos, se levantó una hermana en danza, una hermana peticita, gordita, con amor lo digo, con cariño. Y la hermana, miren hermano, yo nunca siempre me sentaba en el coro porque siempre fui músico, pero me senté al fondo porque ese día andaba con bronca, con coraje, más bien iba a ver mi novia que otra cosa. Y el Espíritu Santo, hermano, la tomó en danza esta hermana, por eso creo en los dones espirituales. Y fue hasta donde estaba allá, pegó un zapateo, hermano, al final, y ella no sabía nada de lo que yo estaba viviendo, porque había estado 3 días en ayuno, y le había estado rogando a Dios que el Señor me bautizara con su Espíritu Santo, no me bautizó, yo me enojé con Dios, porque yo quería que me bautizara el Señor ahí en la iglesia, en un canto, o en una conferencia. Usted dice, bueno, acá me bautiza. El bautismo del Espíritu Santo es cuando el Señor viene sobre usted, hermanos, y lo hace hablar en lenguas, que esa es una de las señales, y usted puede sentir ese río, esa electricidad, ese fuego, ese aceite, esa paz. Es un poquito difícil de poder explicar. Y resulta que la hermana empezó a zapatear, me pone las manos en la cabeza y me dice, ¿por qué te enojas tanto? Yo no te voy a dar lo que estás pidiendo. Claro, yo estaba pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y me dice el Espíritu Santo, bástate con mi gracia. Eso fue lo que me dijo. Claro, estaba pasando un momento de amargura, de incertidumbre, como lo que le pasó al apóstol Pablo, Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y fue allí, hermanos, cuando yo le quiero como manotear el pelo a esta hermana cuando se va, mire qué atrevido, ¿no? Y yo le digo, la hermana se estaba yendo para adelante porque era una iglesia larga como de 18 metros más o menos, como la iglesia nuestra. Entonces ella le agarro yo de atrás y le digo, no, yo no quiero ninguna gracia, yo quiero hablar en lenguas. Y ella siguió su danza y se fue adelante. Y después a los 24 años, ahora me estoy acordando, hermanos, que cuando esa hermana me habló yo tenía 20 años. Y a los 24 años, a los 4 años después, yo orando en mi cama por mi hijo Ezequiel, que estaba recién nacido y estaba mal, me acuerdo que orando en mi cama, en mi habitación, en un lugar donde yo alquilaba, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Mientras oraba por mi hijo, hermanos, empecé a hablar nuevas lenguas y sentía el Espíritu Santo. Y de ahí, bueno, empecé a tener un montón de experiencias nuevas, de sueños, de cosas que el Señor me mostró. Ahí el Señor me mostró el arrebatamiento. Así que, bueno, fueron un montón de sucesos que fueron amalgamados por la gracia del Señor. Y para terminar, hermanos, después tenemos el último, para no aburrirlo tanto, tenemos un ejemplo de la gracia como condimento. Ahí en Colosenses 4:6, dice así, Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Acá el apóstol Pablo habla de la iglesia de Colosa,
y le habla de que tenemos que hablar con gracia. Y acá justamente la gracia no es dinero, ni motivación, ni un favor de Dios. Tampoco es poder para aguantar, sino que gracia, acá, hermanos, es un condimento, es adornar la palabra. Usted cuando le digan, hermano, le toca a usted el devocional. Usted lee esos 2 versículos o ese salmo y usted lleva un testimonio aparte. Y con eso adorna el mensaje para captar la atención de los hermanos. Y la última, hermanos, es gratitud en Colosenses 3:16, que también lo vamos a leer ya para terminar porque nos hemos alargado. Dice, la palabra de Cristo, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Qué es lo que es cantando con gracia? Cantando con gratitud. Vio que acá la palabra gracia tampoco significa dinero, ni motivación, ni poder para aguantar, ni un favor de Dios, sino que según lo que dice acá Colosenses, por el contexto, significa ser gratificante con Dios, cantarle con gratitud, ¿me entiende? Con gracia. Es como cuando uno toca la guitarra, ¿ves? Que usted dice, qué gracia que tiene el hermano para tocar la guitarra, claro, le hace unos firuletitos, unos puntaditos, y al oído le endulza el oído, ¿me entiende? Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, a quien les habla el pastor Eduardo Vázquez, y mañana, Dios mediante, seguiremos con esta palabra de Primera de Corintios. Acuérdense que nuestra iglesia está ubicada enfrente de la bomba de agua en el barrio Paraguay, en la calle Los Cóndores 3760, y se llama Sendas Antiguas. Un gran abrazo, hermano, que Dios les bendiga. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día
resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús. Si le eres fiel a Dios nuestro Señor y dejas que Él guíe tus pasos, Él hará prosperar todos tus caminos. No tengas miedo, hijo mío.